Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy feliz sábado, que tengan todos nuevamente, hoy 7 de junio, muy bonito ya empezando el mes, que todos que tengan esa bendición de un mes lleno de bendición, de prosperidad y protección, sobre todo en estos momentos tan difíciles a nivel nacional y a nivel mundial. Hoy con el tema arrepentimiento y perdón. Bueno, hoy arrepentimiento y perdón, aquí en Laicos en Acción, es un tema bastante bonito. Nuevamente es hermoso, constantemente es hermoso estar estudiando la palabra del Señor, y estos temas son de vital importancia. El arrepentimiento es un arrepentimiento, vamos a ver qué es realmente arrepentimiento y qué es perdón. Siguiente diapositiva. Dejamos esa primero. Recordarles que estamos en un canal en Laicos en Acción en YouTube, donde pueden accesar y confirmar toda la información que hay, tanto de María Elena como mi persona, y de todos los exponentes que hay de pastores, profetas, temas de profecía, temas de salud, temas de testimonios. Todo lo pueden corroborar y confirmar en Laicos en Acción. Estamos para servirle, también pedir de oración y también saludos, pedir libros al 8643-9539 a través de WhatsApp. Es un placer de poder atenderle. Mi nombre es Carlos González. Sin más, vamos a poner la primera diapositiva, que es arrepentimiento y perdón, para comenzar ahora. Arrepentimiento y perdón. Amadísimo Padre, te damos gracias por todo lo que nos regalas. Este sábado, Señor, sabemos que es destinado para todo un universo en obediencia a los mandamientos del Señor, en guardarte, en lo que has dicho, en lo que quieres que hagamos. También nos han enseñado que el enemigo va a hacer un engaño mundial tremendo a través de falsas enseñanzas, según Mateo 24. Y va a ser dirigida por hombres que se creen muy piadosos, pero no han escuchado la voz del Señor. Y si han escuchado, no han atendido.
por sus perjuicios a perder la congregación. Ayúdanos a poder entender y escuchar al Espíritu Santo y obedecer. Ayúdanos en todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, aunque se desplomen los cielos. Amén. Siguiente positivo. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. ¿Por qué? Porque Él sabe en carne propia lo que sufres. El virus que hay en ti te gobierna. Por eso es que tenemos que estar con las Sagradas Escrituras estudiando, para que sea el libro santo y las palabras del Señor las que gobiernen nuestro entorno. Y va a haber una transformación constante. Siguiente diapositiva. Dice así: la Biblia declara que todos pecaron, sí, todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. También declara que nosotros somos incapaces de evitar o quitar nuestro pecado. Somos incapaces. No hay nadie en el ser, en la tierra, no hay nadie que pueda quitar el pecado. Solo ¿qué? Pero si Dios está dispuesto a perdonar nuestro pecado, ningún pecado es tan grande o tan horrible, horrendo, que Dios no esté dispuesto a perdonar. Solo hay una condición: arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el peor violador, el peor asesino que haya existido en la vida, si existe en el arrepentimiento genuino y apartamiento del pecado, ¿saben qué? Se salva. Se salva. Eso es otro nivel. Es otro nivel. El arrepentimiento, vamos a verlo. Demora del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. Y el perdón, la gracia del perdón, vestidos de perdón. Vamos a ver, estudiar eso. Vamos a ir al primero, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Dice así el arrepentimiento. ¿Ok? Lucas 10:41. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas. En casa de Lázaro, Jesús hablaba de temas importantes, vitales para la salvación. Pero Marta no escuchaba, no tenía tiempo. Había tantas cosas que hacer. Y así estamos hoy todo el mundo. La mayoría estamos como Marta, afanados, en carreras, preocupados. Marta, Marta, tranquila. Primero la palabra del Señor. El resto que esperen. Pero es que la casa se ve sucia. Primero lo primero. Es que los platos no se han lavado. Primero lo primero. La palabra del Señor y el estudio de su palabra y la comunión con Dios es primordial en todo. Así nos ocurre también a nosotros cuando hemos pecado y el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento. Satanás se encarga de llenarnos de actividades, preocupaciones o cualquier otra distinción que nos impida planear nuestra situación, plantearnos o plantarnos nuestra situación pecaminosa y buscar el perdón. Pero Dios no se rinde, insiste en su llamado. Compara nuestro pecado con ropas sucias. Ofrece un intercambio: nuestras ropas sucias por sus ropas limpias. Unas ropas lavadas en la sangre de Cristo. La justicia de Cristo va a ser posada en ti. Solamente tienes que quitarte tus ropas sucias y entregárselas a Cristo. Siguiente diapositiva. El verdadero arrepentimiento. Oseas 6:1. Venid, volvamos al Señor.
Él los ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué deficiencias hay entre un arrepentimiento verdadero o uno fingido? Cuando un pecador trae consecuencias inmediatas, cuando un pecado trae consecuencias inmediatas, no desea surgir, no deseas, surge el arrepentimiento. Es una pena porque no salió bien lo que hicimos, si no hubiese habido consecuencias negativas. No sentiríamos tristeza por nuestros actos. Cuando usted hace algo mal y usted dice, bueno, voy a manejarlo de esta forma, y el Espíritu Santo dentro de usted comienza a decir, no, así no son las cosas, tiene que ser de esta forma. Y usted dice, qué vergüenza, tengo que hacerlo ante todo el mundo, y qué pena, qué vergüenza, no voy a hacerlo. Satanás se frota las manos cuando dices eso. Dios está diciendo, dígalo, tranquilo, todos han pecado, todos ellos que están al frente suyo también han pecado de la misma forma, o peor. Tenga la valentía de hacerlo, hágalo. Y usted se va a sentir dentro de sí liberado. Ese es el arrepentimiento genuino. Liberado de todo peso. Pero cuando usted pide perdón y no está liberado porque sabe que faltó un poquito o distorsionó el concepto, dentro de ti existe remordimiento. Ahí no estás perdonado. Siguiente. Llamado al arrepentimiento. Ajá. Dice así. Juan el Bautista, vamos a leer la primera, Hechos 3:19, dice así. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, decía Juan el Bautista, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Juan el Bautista y Jesús comenzaron su ministerio con el mismo mensaje, arrepentidos. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque sin él no hay perdón de pecados. ¿Cómo se produce este proceso? Por su bondad, Dios nos llama a arrepentirnos, Dios nos llama. Venga, hijo mío. Nosotros respondemos a su llamado, nosotros vamos. Dios perdona nuestro pecado en virtud de la sangre de Jesús derramada en la cruz, con un dolor sincero por la falta cometida, por la decisión honesta de abandonar el pecado. Esas son las cualidades. Observa que el arrepentimiento y el perdón deben conducirnos siempre a una reforma, a un cambio de actitud en nuestro que nos lleva a no seguir pecando. Entonces, el llamado al arrepentimiento, Dios nos llama, nos arrepentimos, le decimos todo lo que tenemos, Dios nos perdona y de ahí, a partir de ahí, comienza una transformación en nosotros. Pero esa transformación tiene que ir con la guía espiritual, constante lectura, constante estudio. Y un arrepentimiento es también alejarnos de lo que nos hace pecar. Eso es todo. Satanás va a hacer todo lo que tenga para que tú no hagas nada de eso. Siguiente, el perdón. La gracia y el perdón. Dice así, Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay. Bueno, acepto, a menos que tú quieras. Ese pecado que Él no puede perdonar. El pecado que Él no puede perdonar es que tú no aceptes el perdón. Que tú no quieras la gracia de Cristo. Ahí sí no puedes hacer nada porque es una situación de libre albedrío. Tú decides qué vas a hacer.
O aceptas a Cristo o lo rechazas. O perdonas o quedas eliminado. No hay nadie que obligue a Dios a perdonar. No hay nada que podamos hacer para merecer el perdón. Dios nos otorga el perdón por gracia, por misericordia, porque tú le pediste que lo diera, por su infinito amor. Él perdona porque es bueno y perdonador, y grande es su misericordia para todos los que le invoquen. Su amor le llevó a entregarse a sí mismo en la cruz y pagar la deuda del pecado que nosotros no podemos perdonar o pagar. Cuando llevamos nuestros pecados al pie de la cruz, Jesús nos libera del peso de esa agonía. Siguiente. Vamos a ver. Relación entre el pecado y la gracia. Salmos 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonas también mi pecado, que es grande. La relación que existe entre el pecado y la gracia. Relación entre el pecado y la gracia. Romanos 5, dice así, 8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:21. El pecado reinó para muerte y la gracia reina para vida eterna. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es la comparación de la gracia y el perdón. Siguiente diapositiva. Vestidos de perdón, Mateo 22:12. Y él dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, vestido con la gracia de Cristo. Mas él enmudeció. La iglesia de Dios y, por tanto, cada uno de sus miembros está vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Y no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Este lino fino es símbolo de la acción justa de los santos. Pero esta justicia no es suya, no es mía, sino de Cristo. Cuando pecaron, Adán y Eva taparon sus desnudez con hojas propias de su propia obra, o sea, con hojas de higuera. Se taparon sus obras, estaban tapando su pecado. Pero aún así se consideraban desnudos y aún así se consideraban desnudos ante Dios. Aunque ellos se taparon porque el aro de luz ya no se cubría, la justicia no los cubría, su pensamiento todavía decía, están desnudos, están con pecado. Y aunque se cubrieran, estaban en pecado. Entonces, ¿qué pasó? El vestido que Dios les proporcionó era un símbolo del vestido de bodas, que Cristo nos da, su justicia perfecta que borra nuestros pecados. Nadie irá al cielo sin ese vestido. Nadie irá al cielo si no acepto la justicia de Cristo en mi vida y una transformación creciente. Nadie, por más que el sacerdote o el pastor hable bonito en el funeral. Nadie, entendamos eso. Nadie irá al cielo sin la justicia de Cristo, sin ese perdón, sin que la gracia haya cubierto mi vida. Nadie, por más pintado que sea. Y terminamos con esta mensaje selectos, tomo uno, otro librazo de la escritora Elena de White. El que quiere llegar a ser hijo de Dios debe recibir la verdad que enseña que el arrepentimiento y el perdón han de obtenerse dada menos que mediante la expiación de Cristo. Asegurado esto, el pecado debe realizar un esfuerzo en armonía con la obra hecha para él y con una súplica incansable
debe acudir al trono de la gracia para que el poder revelador de Dios llegue hasta su alma. Cristo únicamente perdona al arrepentido, pero primero hace que se arrepienta aquel a quien perdona. La provisión hecha es completa y la justicia eterna en Cristo es acreditada a cada alma creyente. El mandato costoso e incalculado tejido en el telar del cielo ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente. Amigos, que tengan todos un feliz sábado. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Pedido de oración 8643-9539. Un saludo a todos los televidentes y teleoyentes. Dios bendiga donde se encuentren. Que la gracia y la misericordia de Cristo los alcance y que nos podamos ver en esas bodas en la casa celestial. Dios los bendiga. ¡Feliz sábado!